Para los que no son de acá, disfrutando de una lluvia linda que calma un poco la tierra que venimos pasando estos días, así que, y con unos mates también. Bueno, hermanas, yo puedo compartirse, ¿sí, no? A ver, mientras se abre el Power, no sé si me escuchan bien o retumba. ¿Se ve el Power? ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve perfecto. Bien, cualquier cosa me avisan. El domingo, ¿se acuerdan que en la iglesia habíamos visto, no es que me haya copiado de Víctor, pero habíamos estado arrancando en Hebreos 11, y él le llegó hasta un determinado punto. Yo en ese momento seguí con la lectura y me quedaron tres partes del versículo que rescaté, que es el que compartimos en la tarjeta, ¿sí? Alcanzaron promesas, Hebreos 11, 33 y 34 están. Sacaron fuerzas en debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Pensando en algún personaje que pueda caracterizar estas descripciones, el Señor me llevó a contemplar primero a Débora, y en estos últimos días también vamos a rescatar algo de Josué, ¿sí? A ver, no sé si se ve ahí. Bueno, vamos a ir a Jueces capítulo 4 y 5, vamos a leer unos versículos salteados para que no nos lleve tanto tiempo. Primero vamos a considerar a Débora, y de Josué solo vamos a sacar unos puntos de una palabra que justo coincide con el himno que pidió Jessy, levantarse, ¿sí? Y Débora fue una valiente guerrera, hermanas. Vamos a leer unos versículos en Jueces capítulo 4, yo les voy a ir salteando, y dice así: Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Y Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Versículo 12. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: Levántate. Y prestemos atención en esta palabra, que es la que vamos a meditar en esta tarde, hermana. Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros, a todo su ejército, a filo de espada, delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie.
En los versículos que restan, Sísara se esconde en la tienda de Jael y Jael lo mata, ¿sí? Pero esta tarde no nos vamos a ocupar de describir a Jael, sino a Débora. Unos versículos en el capítulo 5, versículo 6, Débora y Barak, después de la victoria, cantan, hacen un cántico, y dice en el 6, en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, y otra vez la palabra, hermanas, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba en las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Y el versículo 13 dice, entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Después del versículo 14 al versículo 15, nombra las tribus que apoyaron a esta batalla y las que no. Y una de las que no apoyó fue la tribu de Rubén, y en el verso 16 dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? El verso 17 nombra otras 3 tribus y dice, Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves y se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos? El verso 20, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El 21 dice, los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Y el versículo 31, para terminar la lectura, dice la última parte, más los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. En estos 2 capítulos, hermana, tenemos una síntesis de quién fue Débora, qué hizo, qué era ella, ¿sí? Y vamos a ver unas características de esta mujer primero, ¿sí? Lo primero que vamos a considerar es en qué contexto estaba viviendo esta mujer, ¿sí? Yo acá puse unas características que nos van a resumir lo que hemos leído para que nos quede un poquito más claro, ¿sí? Y en el primer punto dice, Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. En el libro de los jueces es como un ciclo, ¿sí? Israel pecaba, clamaban a Dios, el Señor les mandaba un juez, los libertaban, estaban unos años en paz obedeciendo, volvían a pecar, otra vez volvían a clamar, y así es el periodo de los jueces, ¿sí? Porque si vamos al libro de Josué, a lo último dice, y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y en el último libro, en el versículo de los jueces dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Entonces, el primer punto dice, Israel hacía lo malo ante Dios. El Señor los entregó a la opresión de los cananeos. Llevaban 20 años viviendo así en esta situación, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿por qué tardaron tanto en clamar al Señor, no? Sabiendo que ellos podían acudir a Él. Aparece en escena un rey que los oprimía, que el rey cruel, que se llamaba Jabín. Y su capitán de ejército se llamaba Sísara. ¿Y qué le temían estos israelitas? Le temían a sus 900 carros herrados y al gran ejército que ellos tenían, ¿sí? Nos encontramos que después de esto sería el contexto de los días de Débora. Había desobediencia, Israel estaba haciendo lo malo, estaban oprimidos, le temían al rey, era todo desfavorable. Ni pensar de liberarse de ese ejército tan grande con tanto poder, ¿verdad? Aparentemente no había ningún líder y el Señor había nombrado a esta mujer, a Débora, ¿sí? Y
vemos acá unas características de Débora que nos describe en el versículo 4. Dice que ella estaba casada, era esposa de Lapidot. Su nombre significa abeja de miel, ¿sí? Después nos dice que ella era jueza, o sea, ella se sentaba bajo su palmera y ahí juzgaba a Israel. Era profetisa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un profeta? Es el que comunica, transmitía el mensaje de Dios al pueblo. Esta misma situación, este mismo cargo, digamos, de jueza y profetisa, solamente otra persona lo ejerció conjuntamente, que fue Samuel, ¿sí? Samuel fue juez y fue profeta. Después tenemos por otro lado los profetas, que solamente fueron profetas, y los jueces, que solamente fueron jueces. Es un tip, ¿sí?, que encontré y me pareció bueno compartirlo con ustedes. Valoramos, esas son las que nos describe ahí, que era juez y profetisa. Después, unas cualidades que vemos dentro del capítulo es que era una mujer de fe, ¿sí? Había que tener fe para creerle a Dios en ese momento, ¿sí? Y ella le creyó. Fue obediente, ¿sí? Porque cuando el Señor le dice que va a liberar a su pueblo, ella llama a Barak, ¿sí? Fue inspiradora, porque después vamos a ver a fondo estas características, pero estamos nombrándola. ¿Por qué? Porque inspiró a 10.000 hombres a luchar por su pueblo, ¿sí? Esos hombres que estaban adormecidos, porque ninguno había tomado el mando para libertarse de los cananeos. Fue valiente. Había que comandar un ejército, hermana. Si bien Barak estaba al lado de ella era la cabeza, ¿sí? Y fue una guerrera. Fue a la guerra. Ahora, a ver si me trabo acá. Vemos en el versículo después 6 que ella lo llama a Barak y le dice que el Señor le ha mandado que junte a la gente, que junte 10.000 hombres y vaya al monte de Tabor, ¿sí? Y que él iba a mandar ahí a Sísera y al rey Jabín con su carro y su ejército, y que los iba a entregar en sus manos. Ahí vemos que se destaca la fe de Débora, ¿no? ¿Por qué decimos eso? Y podemos vislumbrar algo en Barak, que le dice que si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella le dijo, iré contigo. ¿Por qué decimos que todo era contrario? ¿Saben qué, hermana? Ellos tenían circunstancias muy negativas. ¿Por qué? El monte de Tabor era un monte que se erigía de más de 400 metros, ¿sí? Y el Señor los manda allá arriba. ¿Qué pasó? Le dijo que iban a ir los carros, 900 carros iba a ir. Estos carros eran errados. ¿Por qué le tenían ellos tanto miedo? Era que eran casi indestructibles, ¿sí? En las ruedas tenían unos filos que cuando iban avanzando y los israelitas obviamente iban caminando, o la infantería que iba caminando, esos mismos pinches los mataban, ¿sí? Por eso también les tenían ellos también tanto miedo. ¿A dónde les dice el Señor que vayan? Que vayan al monte Tabor. Sísara debe haber pensado que era el lugar espectacular para ganar la batalla. ¿Por qué? Abajo del monte Tabor estaba el valle, y los carros es donde mejor se desplazan, porque era una zona, una planicie, ¿sí? No iban a subir los carros para arriba, pero sí podían ahí pelear perfectamente. ¿Qué más debe haber vislumbrado Sísara? Tenían los carros errados, el terreno era propicio, tenían muchísimo más ejército. Unos comentaristas dicen que eran casi 8 veces más que los pobres israelitas, que tenían solamente 10.000, ¿sí? Israel estaba al mando de una mujer, y no todas las tribus, eso lo hemos visto en el cántico, se unieron para ayudar, ¿sí? Algunas tribus, las tribus que ayudaron, yo se las nombro porque no vamos a hacer hincapié en eso, pero sí vamos a sacar una enseñanza. Fueron la tribu de Efraín, de Manasés, de Benjamín, de Zabulón, de Nestalí y de Isaacar. Y como hemos leído, hubo quienes se quedaron entre sus rediles, entre sus barcos y al lado del mar, que fueron Rubén, Dan y Aser, ¿sí? Vieron que Débora en el cántico dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles?
dice, y no viniste a luchar, y junto a las naves. Y en el otro verso que sigue dice, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Bien, para seguir con el relato, dice que Débora subió con Barak, subieron a ese monte, y donde todo parecía que era imposible ganar esa batalla, porque estaba todo dadas las condiciones para que ganen los cananeos. Bajo el monte o alrededor del monte cruzaba un torrente, el torrente de Sison. Se supone, yo estuve investigando en los comentarios, que en esa época del año estaba seco, ¿sí? Pero ¿qué creen que pasó? El Señor usó la naturaleza otra vez a su favor, ¿sí? Y en el verso que hemos leído, en el cántico, en el 4 no lo explica, pero en el cántico, en el versículo 21 dice, los barrió el torrente de Sison. Según los comentaristas, se supone que el arroyo emergió con agua, ¿sí? Y barrió a Císara con sus carros, y dice, además del 20, que Jehová estaba peleando por ellos, ¿no? Desde los cielos pelearon las estrellas, dice. Dice, los barrió el torrente de Sison. Y este ejército que parecía tan inquebrantable, tan imposible de vencer, fue vencido. Y observemos lo que le dice Débora a Barak antes de bajar a pelear, y le dice, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y esta palabra es la que vamos llevando el hilo conductor, ¿sí? Después Débora en su cántico dice, cuando ya ganaron, no quedó ninguno, fueron todos derrotados, Císara es el único que huye y lo mata a otra mujer, que es Jael, ¿sí? Ellos vuelven y hacen un cántico. Y uno de los versículos que dice, que canta Débora, dice, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Ahí marqué yo hasta que. Todas tenemos a veces un hasta que en la vida, hermanas, ¿no? Un hasta que en el que nos hace clic, que nos hace pensar, o llevamos un periodo de haciendo algo y después dijimos, no, hasta acá llegué, ya no quiero seguir más así. Y fíjense, yo remarqué en rojo la palabrita yo, ¿sí? Y ahí podríamos poner nuestros nombres, ¿sí? Hasta que yo me levanté. ¿Qué significa eso? El yo, el dejar de mirar a los demás, ¿sí? Tengo que mirarme yo, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Soy yo la que estoy dormida? ¿Soy yo como que estoy como esas tribus de Israel que no se salieron a la batalla para pelear? Dice, me levanté como madre en Israel. Dice, mirábamos hace poco la historia de Abigail y nombraba a Cecilia de las madres, que cuando tenemos que defender a nuestros hijos nos convertimos en leonas, ¿no? Y Débora debe haber sido así para su pueblo, porque solo su amor y su cariño y su protección la llevó a estar a donde estaba, ¿no? Aparte de que fue todo un propósito del Señor. Rápidamente les nombro los 3 puntos que rescaté de Josué, y dice, levántate, le dice a Josué el capítulo 1, versículo 2, levántate para tomar posesión de las promesas de Dios. Y en Josué 1:2 dice, ahora levántate y pasa este Jordán a la tierra que yo les doy. Tenemos promesas, hermana. Hebreos 11:33 dice, alcanzaron promesa. Débora alcanzó una promesa. El Señor le había prometido que si ellos iban a ese monte y esperaban ahí, Él los iba a librar de sus enemigos. Josué le dijo, el Señor mismo también le dijo, levántate y pasa este Jordán a la tierra que yo les doy. Nosotros tenemos la promesa. Tenemos que levantarnos, vivir en este mundo como tenemos que vivir. Vamos a pasar de acá. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que tenemos nosotros prometido? El cielo, ¿verdad? Entonces, aferrémonos a las promesas del Señor. Si estamos dormidas, levantémonos
y tomemos posesión de las promesas del Señor. El otro punto es, hay batallas que se pierden, ¿no? Dice, levántate después de sufrir una derrota. En Josué 7:10 dice, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado. Y en el 7:13 dice, levántate y santifica al pueblo. ¿Qué significa esto? Venían de una derrota, ellos habían, por el pecado de Acán, ellos habían ido confiados a pelear a Jai. ¿Y qué había pasado? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué había pasado? Habían sido derrotados, ¿sí? Y entonces estaba todo el pueblo entristecido, habían perdido la batalla. ¿Por qué habían perdido la batalla? Porque había pecado, ¿sí? Pero fíjense en la misericordia del Señor, que Él dice, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Tal vez todas tenemos algún pecado que dejar, tal vez hay cosas que nos cuesta dejar, ¿sí? Y eso nos está haciendo perder las batallas, ¿sí? Pero el Señor nos da otra oportunidad. Josué tuvo otra oportunidad y el pueblo de Israel tuvo otra oportunidad. Y Él le dijo, levántate y santifica al pueblo. O sea, por más que haya pecado, el Señor perdona, pero tiene que haber un arrepentimiento y una santificación, un apartamiento, ¿sí? Y el último punto de Josué, levántate para enfrentar a nuestros enemigos. De Josué 8:1 le dice, no temas ni desmayes, toma a toda la gente de guerra y levántate. Se hicieron fuertes en batallas, hermanas. ¿Tenemos enemigos nosotras? ¿Qué les parece? ¿Tenemos batallas que enfrentar? Todas tenemos una batalla que enfrentar, ¿verdad? Alguna batalla, cada cual sabe con lo que está luchando, qué batalla está enfrentando. Y algo que no pregunté, ¿qué les parece? ¿La batalla es la guerra? ¿Una batalla es la guerra? No, ¿sí? Nuestra vida está hecha de batallas y tenemos que ir sorteando una a una. Como mirábamos recién, puede ser que perdamos una batalla, pero hay un dicho que dice, la guerra aún no está perdida, ¿sí? Y nosotras como hijos de Dios tenemos muchas batallas que pelear, como en los días de Josué y Débora, tenemos que enfrentar las batallas día a día. Amanecemos y no sabemos qué es lo que nos depara el día, ¿no? Porque puede ser alguna batalla en la familia, alguna batalla en el trabajo, alguna batalla con mi carácter, con mi ánimo, con... Cada cual sabe qué batalla enfrenta, ¿sí? Pero tenemos que tomar el ejemplo de Josué y de Débora. Como Débora le dijo a Barak, levántate, el Señor va delante de ti a pelear. Y como el Señor le dijo a Josué, levántate para alcanzar las promesas, levántate porque una batalla no es una derrota, y levántate porque los enemigos te están acechando, ¿sí? Nosotros, ¿contra quién luchamos, hermana? Si tomamos Efesios 6. Principados y potestades de maldad. Exacto, Mari. Exacto. En nuestra lucha dice, no es contra sangre ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Miren, hermano, estaba yo hace poco viendo esto. Tenemos un mundo invisible que nos rodea, que nosotros a veces no somos conscientes del mal que ellos procuran hacia los hijos de Dios, ¿sí? El diablo mismo nos insta porque no quiere que nosotros peleemos con el Señor, por el Señor, ¿sí? Y hay versículos que leía que decía, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Después nombraba recién Rosita León, y hay uno que caracteriza, ¿no? Dice, porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Ellos están atentos para devorarnos, y si nosotros no nos levantamos y peleamos, nos van a devorar, ¿sí? El diablo nos va a zarandear y vamos a perder la batalla, y no solo las batallas, sino la guerra, ¿sí?
Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. ¿Sí? Miraba un versículo en Nehemías que dice, después miré y me levanté y dije, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead. ¿Por quién peleamos, hermana? Dice, primero por el Señor, obviamente, ¿no? Para defender su causa. Pero también tenemos que pelear, dice, por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Yo leía esto y le digo, la verdad que es así, ¿no? Porque cuántas cosas, nosotras que somos madres de adolescentes, cuántas cosas están al acecho de nuestros hijos, ¿sí? O madres que ya han pasado también por ese periodo, aún de los niños, ¿no? Y el diablo está ahí, tratando de devorarlos, ¿sí? Entonces, si nosotras como mujeres nos quedamos dormidas, el diablo se va a devorar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, nuestras casas. Hablaba Cecilia también de Abigail, que fue una mujer sabia, ¿no? Que supo construir su casa. Entonces, imitemos a Débora, tomemos su valentía. Tal vez, yo me imagino a Débora ahí, arriba de ese monte, la única mujer, rodeada de hombres bravos que ella comandaba, porque los guerreros no eran hombres suaves, digamos, y con miles de otros guerreros que venían a atacarla, yo me habría muerto de miedo, supongo. Sin embargo, ella le dijo a Barak, yo voy a ir, ¿sí? Y qué lindo la expresión ahí de Débora cuando dice, levántate, ¿no ha salido Jehová delante de ti? A veces estamos caídas en batallas, hermana. A veces nos suceden cosas que nos hacen caer, estar tristes, estar con poco ánimo. El enemigo va ganando terreno. Y qué linda esa Débora, ¿no? Esas hermanas que se acercan y te dicen, levántate, ¿sí? Levántate, porque el Señor está contigo, ¿sí? Y tenés que luchar por tus hijos, por tus hijas, por tus hermanos, por tu casa y principalmente por el Señor, porque nosotras formamos parte del ejército del Señor, ¿sí? Y Él nos ha salvado para que nosotros estemos de parte de Él, ¿verdad? Y sobre todo para que el diablo no gane la batalla. En el libro de Segunda de Crónica de Ezequías dice lo mismo, dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. A veces vamos a estar peleando solas, tal vez. Hay mujeres tal vez que están peleando solas la batalla así de la fe, como dice. Pero el Señor está peleando junto a ellas, ¿sí? Y siempre tengamos presente esto. El Señor es el que pelea nuestras batallas, ¿sí? Y ya para ir terminando, el versículo de Deuteronomio dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Y me encantan los tips que nos da acá, ¿no? Dice, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Deuteronomio 20, versículos 3 y 4. ¿Sí? No desmayemos, hermanas, ni tengamos miedo, porque con nosotros está el Señor. Nos van a pasar cosas, tenemos que batallar todos los días tal vez hay cosas distintas, pero somos hijas del Señor y Él está peleando por nosotros, ¿sí? No desertemos como hicieron esas tribus que se quedaron con sus rebaños, con sus barcos y no salieron a pelear. Hay batallas que las tenemos que enfrentar solas, pero hay batallas que junto a nuestros hermanos también tenemos que ganar, ¿sí? Y levantarnos unos a otros.
Ahora, ¿cómo vamos a pelear? ¿Sí? Porque un soldado no va desprovisto a la batalla. ¿Cómo vamos a pelear? En 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué les parece? Y me gustaría que alguna abra los micrófonos. ¿Con qué vamos a pelear, hermana? Según ese versículo y según Efesios 6, que es tan conocido también. Con la oración. del Señor. La armadura. Con la De la armadura, con la oración, con la palabra, ¿sí? Tenemos armas para pelear. Pero si no agarramos las armas, no vamos a pelear o nos van a derrotar, ¿sí? Si vamos a una guerra sin la espada, y lo más probable es que nos corten la cabeza, ¿no? Si no tenemos con qué defendernos, ¿sí? O si vamos sin la armadura, y lo más probable es que si no llevamos el escudo, un dardo nos parte el corazón. Y de qué manera llegamos a Dios pidiendo ayuda, como decía una de las hermanas, en la oración, ¿sí? Entonces, ojalá al final de nuestra vida todas podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado mi fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Hay una corona, hermana, que nos espera, ¿sí? Pero para eso tenemos que pelear la buena batalla, tenemos que acabar la carrera y tenemos que guardar la fe. No tenemos que desertar y quedarnos en las rinconeras como se quedaron esas tribus, ¿sí? O como fue en la época de Josué. Josué se levantó y siguió luchando. Apocalipsis 3:11 dice el texto completo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La corona está lista, hermana, y no tenemos que mirar atrás, ¿sí? Un soldado, un buen soldado, nunca mira atrás. Tenemos las promesas, alcancemos las promesas, leamos y reclamemos las promesas al Señor. Saquemos fuerza de nuestra debilidad. Yo estoy segura que si ahora les pregunto a ustedes qué versículos los alientan, yo estaba viendo, hay cantidad que habla del esfuerzo que el Señor nos da. Si nos pusiéramos a leer estaríamos hasta las 9 de la noche, pero todas las conocemos, ¿sí? Y sobre todo hacernos fuertes en batalla. Hay batallas que vamos a librar sola, hay batallas que vamos a librar acompañados, pero lo importante es librarla. Hay batallas que las vamos a perder, porque tal vez no estamos tomando las armas como las tenemos que tomar, ¿sí? Pero lo importante es, como le dijo el Señor a Josué, levántate y pasa el Jordán, y levántate, ¿por qué te postras en tu rostro? Si has pecado, santifícate, porque los enemigos están esperando. Dice, esfuérzate y sé valiente, el versículo tan conocido y que tantas veces repetimos de Josué también, ¿no? Y me gustó esta frase, el verdadero guerrero no abandona la batalla, sufre y llora, ríe y no vuelve atrás. Si cae, se levanta, confiado en que Dios le dará la victoria. Cantidad de himnos, hermanas, que nos hablan de la batalla, de ser fuertes, de seguir al Señor, ¿sí? Yo anoté algunos acá, le nombro los títulos. A combatir nos llama nuestro Salvador, salir, luchar por nuestro Salvador, ¿sí? A la batalla, buen cristiano, dice el 4:41, con el escudo de la cruz. El 2:21 dice, soy yo soldado de Jesús, un siervo del Señor, y temeré llevar la cruz sufriendo por su amor. Firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Oh jóvenes, venid, su brillante pabellón, Cristo ha desplegado hoy en la nación. A todos, dice, en su fila os quiere recibir, y con él a la pelea os hará salir. Y hay un himno que va a cantar Mariana ahora, que es a la batalla y a la victoria, ¿sí? Vamos con Dios, nuestro Rey. Esto era lo que yo tenía para compartir, hermanas, y una cosa que me faltó decir es hasta cuándo tenemos que pelear. Es hasta que Él nos lleve o que Él nos venga a buscar. Nunca vamos a terminar de batallar en esta tierra, ¿sí?
La batalla se va a terminar cuando el Señor venga o cuando nosotros nos vamos. Pero lo importante es que las hayamos ganado. Cuando estemos en el cielo es que vamos a tener la guerra ganada. Mientras tanto son batallas, ¿sí? Y que cuando estas dos cosas, o alguna de estas dos cosas sucedan, seamos contados con los que están en la lista de los que nunca desertaron, ¿sí? Y no como esas tribus que no fueron a la batalla. El Señor está con nosotros, el Señor va delante de nosotros y el Señor pelea la guerra por nosotros. Y tenemos todas las armas para pelear por Él. Y sobre todo tenemos propósito. Nuestros hijos, nuestra casa, nuestros hermanos, ¿sí? Imitemos a Débora, ¿sí? Su valor, su valentía, no debe haber sido fácil para ella, ¿sí? Sin embargo, ella se levantó y salió a la batalla y fue, no peleó obviamente, pero sí estuvo ahí, y así estamos nosotros. Quiero el Señor bendecir su palabra y ahora escuchamos a Mariana que tiene un himno preparado. A la batalla y a la victoria, vamos con Dios nuestro Rey, quien con su brazo fuerte y robusto siempre defiende su grey. Pues sin temor avancemos, entusiasmados por fe, mientras alegres cantemos, gloria a Dios nuestro Rey. Ni en la guerra de los ligeros, ni de los fuertes capaz, mas de los fieles en Cristo es el eterno solar. A la batalla y a la victoria, ¿quién será este buen rey? Tienen las tropas, los que le siguen en esta lucha de fe. En Jehová el valiente, de los señores Señor, acompañado por todos los que aprecian su amor. Ni en la guerra de los ligeros, ni de los fuertes la paz, mas de los fieles en Cristo es el eterno solar. A la batalla y a la victoria, bajo tan buen general, derrotaremos ya enseguida todas las fuerzas del mal. Reinos y tronos del mundo, todos al fin pasarán, mas los amados en Cristo vida eterna gozarán. Ni en la guerra de los ligeros, ni de los fuertes capaz, mas de los fieles en Cristo es el eterno solar.